Hola, estamos en el puerto de Bilbao. Aunque es un lugar relativamente cercano, muy poca gente sabe cómo funciona realmente por dentro, y eso es lo que queremos conocer hoy. Y es que el puerto es un mundo aparte, una especie de gran ciudad. Hay que pasar controles especiales para entrar. Tiene calles y avenidas y normativa propia. Te puedes encontrar enormes y espectaculares máquinas. El trasiego de mercancías y personas llegadas de todas partes del mundo es incesante. La visita de hoy merece. ¡Empezamos! Estamos en la terraza del edificio de la Autoridad Portuaria. Menudas vistas tenéis aquí, ¿no? Sí, aquí se ve todo el puerto, un puerto variado, distinto, con muchas operaciones y distinto al resto de otros puertos como modelo que solo tienen terminales logísticas y grandes terminales logísticas, principalmente contenedores, pero aquí luego comentaremos, pero tenemos mucha actividad energética y también industrial. Aquí se ve mucha actividad, ¿no? Se ven como hormiguitas, camiones, personas. Hemos dicho que es una ciudad, una gran ciudad, pero ¿qué es lo que sucede ahora mismo en esta ciudad? Tenemos mercancía general, que es la que no está containerizada, tenemos mercancía containerizada, tenemos actividad también de RoRo, toda esa mercancía que va rodada, y también tenemos una actividad energética, ¿no? Tenemos una terminal, una refinería, una planta de gas, una planta de ciclo combinado de generación eléctrica, tenemos mucha industria. El peso energético y el peso industrial de este puerto es mayor que en otros puertos. Aquí, digamos que, haciendo un símil grosero, tenemos el modelo alemán, donde industria que fabrica grandes equipamientos para exportar está cerca del agua, para minimizar el impacto logístico, y muchas de esas empresas no tendrían sentido si están cerca del agua. Entonces podemos ver mucha actividad industrial a la vez que energético, y ese peso no se da en todos los puertos. Esto tiene que estar bien organizado, ¿no? Para que funcione como un reloj, ¿no? Sí, porque además tenemos que compatibilizar las actividades del transporte de ferrocarril y camión, para que cojan esos contenedores, esas mercancías que llegan inmediatamente y puedan exportarse al barco, y entonces evidentemente pues tiene que estar todo muy coordinado para que no perdamos tiempo, y eso es lo que nos da competitividad. Y ahí entrarán en juego, me imagino, las tecnologías digitales, ¿no? Las últimas tecnologías digitales. Sí, muy importante, para poder hacer que el proceso sea más competitivo y podamos más eficaz y más eficiente. El proceso es la clave, y para mejorar el proceso la digitalización es la clave. Entonces, al final es compartir datos entre todos para que podamos, digamos, complementar el transporte o el acopio de mercancía con el barco y tratar de minimizar el tiempo. Bueno, antes has comentado que desde aquí parece todo pequeño, ¿no? Pero cuando bajas se pueden apreciar la verdadera dimensión de todos los componentes del puerto, ¿no? Así es. Desde la azotea se puede intuir ya que los componentes y bueno, la escala es grande, pero cuando bajas abajo y veamos realmente lo que tenemos, pues yo creo que nos va a todavía llamar más la atención. Bueno, ¿bajamos? Bajamos. Pasen. Vale. En caso de tormenta, ¿el puerto es el lugar más seguro para un barco? No siempre.
A menudo escuchamos que la flota pesquera permanece amarrada cuando hay riesgo de tormenta. Esto nos hace pensar que los puertos son las zonas más seguras para las embarcaciones. Pero eso dependerá de las características físicas de cada puerto. Fondos rocosos, arrecifes, zonas desprotegidas de grandes olas o fuertes vientos generan ocasiones de peligro para las embarcaciones, incluso dentro del puerto. En esos casos, los buques grandes optan por permanecer en mar abierto, ya que están construidos para soportar las tormentas en el mar, su hábitat natural. Este es el amarradero de los prácticos del puerto de Bilbao. Está en Portugalete, junto al puente Vizcaya. Los prácticos se ocupan de ayudar a todos los barcos que entran o salen del puerto. A simple vista no parece un trabajo demasiado complicado. Se trata de acercarse al barco, subirse al mismo y en el puente aconsejar al capitán hasta que el barco esté amarrado o haya salido al mar. Para los prácticos es su pan de cada día, pero para los buques que llegan o se marchan, puede que las maniobras no sean sencillas. Una vez que nosotros nos ven a nosotros a bordo, se relajan mucho. Nosotros les transmitimos tranquilidad porque ellos saben que nosotros somos conocedores del puerto y eso les tranquiliza porque saben, ellos no están acostumbrados a entrar en puerto, están acostumbrados a navegar por la mar. Y al final la entrada del puerto de Bilbao mismamente son 500 metros. Para un barco de 300 metros pues ya lo empieza a ver más estrecho y eso le condiciona al capitán. La lancha de los prácticos zarpa rumbo a mar abierto en busca de un barco. Normalmente forman la tripulación de la lancha el piloto, su ayudante y un práctico. Hoy Aitor, el práctico mayor, también está en la lancha. A babor y a estribor se divisan distintas dársenas. En cada una de ellas llevan a cabo actividades diferentes. El puerto tiene sus propias características. Tenemos todo tipo de barcos y todo tipo de mercancías. Entonces pues tiene sus complicaciones, pero eso, la principal es que es un puerto grande y luego pues las condiciones del tiempo aquí en el Cantábrico, pues sabemos cómo son los inviernos. Y eso nos condiciona las maniobras, sí. Además de conocer las características del puerto, los prácticos tienen que conocer todos los detalles del barco que van a maniobrar. Cuánto mide de manga y de eslora, cómo es su timón, qué tipo de motor lleva, cuántas hélices tiene y dónde. Teniendo en cuenta toda esa información, deciden si se van a utilizar o no remolcadores, cuántos y de qué manera. Los prácticos ya están junto al Sakizaya Queen. Es un buque con bandera de Panamá que mide 229 metros de eslora y 32 metros de manga. Transporta granos de cereal. Ricardo, uno de los prácticos del puerto, contacta con el barco. Desde la víspera conoce todos los datos del buque y está preparado para ayudarlo a atracar. Sabe cómo acercarse al barco, cómo debe entrar en el puerto y dónde debe amarrar. Hace buen tiempo, pero el mar está algo movido. Ricardo no entrará al Sakizaya Queen hasta que el barco se ubique como él quiere. Ya va para arriba. La forma de subir al barco es realmente sorprendente. Desde hace muchos años se utiliza el mismo sistema. Mucha gente se pregunta a ver por qué no utilizamos un arnés o cualquier otro sistema, cómo no puede haber otro sistema, pero a día de hoy es el sistema más seguro que hay, es el de la escala de cuerda y escalones de madera, o sea, nada más. Good morning. Thank you. Hey, sir. Please. Ricardo ya está en el barco. Un marinero lo ha conducido hasta el capitán y enseguida empiezan a conversar sobre los detalles de las maniobras de acceso.
Engine is slow, that's slow. En este caso, para realizar el atraque, utilizan 4 remolcadores. El motor del Sakisaya Queen está funcionando en todo momento para facilitar la maniobra, pero son los remolcadores los que mueven el barco. Al lado de este enorme buque, los remolcadores parecen pequeños, pero son barcos de gran potencia. El motor del remolcador Gatica, por ejemplo, tiene una potencia de 3.808 caballos y es del tipo Void Water Tractor, es decir, un motor situado bajo el casco y que puede trabajar en cualquier dirección. Con la ayuda de Ricardo, el barco ya está prácticamente en el amarradero. Ricardo ha embarcado en el barco y ha llegado hasta aquí. Una vez se ha metido en la dársena esta, pues ya veis que es un barco grandecito, lo ha parado, lo ha abogado y ahora con ayuda de los remolcadores lo está llevando hacia atrás, hacia su destino final, allí en Sollana 1. Conocen a la perfección el puerto y conocen a la perfección la maniobra que está haciendo aquí el barco este. Muchas veces ya van casi en automático, digamos. Este barco ya está amarrado, pero el trabajo de los prácticos no ha terminado. Hay más barcos esperando tanto para entrar como para salir del puerto. En total, el equipo de prácticos del puerto de Bilbao está formado por 17 personas. El puerto nunca descansa y el equipo de prácticos siempre está de guardia. Rorro, aquí tenéis un diccionario especial, ¿no? Sí. Habláis diferente. Sí, Rorro es una terminología muy característica, digamos, del sector marítimo. Significa que la mercancía entra roll on, roll off, es mercancía rodada, entra directamente al barco. Directamente con ruedas, por así decirlo, y aquí pues puede entrar con mafis o plataformas. Mafis, otra palabra muy característica del sector. Bueno, al final es una plataforma donde cargas cualquier tipo de mercancía, la aseguras y es mercancía que entra rodada. También entran remolques de camión y esa es la característica de este tipo de barcos. Es como una plataforma flotante que conecta con la popa, con la parte de atrás del barco, un gran garaje flotante donde metemos la mercancía rodada. Y ahora mismo estamos sobre esa plataforma flotante, ¿no? Estamos sobre esa plataforma flotante que ahora no se mueve, que está muy rígida, pero cuando lo veamos en operación con todas las mercancías, pues vemos que tiene cierta holgura y que flota y que se mueve un poquito para que, bueno, pues para que no rompa, ¿no? Esto tendrá que aguantar bastante peso, ¿no? Las idas y venidas de los camiones tendrá que aguantar cierto grado de estrés, de resistencia. Aquí nos chiva la rampa, la capacidad que tiene, 250 toneladas, que es bastante, ¿no? Que es mucho, entra más en mercancía, digamos, de proyecto, que en mercancía pesada, y entonces, bueno, esa es la capacidad que tenemos. Somos un país donde fabricamos carga de proyecto, calderería pesada, y al final nos tiene que dar ese tipo de capacidad. Hay que aguantar, ¿no? ¿Cuántas terminales tiene el puerto de Bilbao? De carga y descarga tenemos 4 terminales, 2 de mercancía general y carga de proyecto, otra de contenedores, y esta que es una terminal polivalente que carga todo tipo de mercancías, pero también especialmente carga rodada. Al final estamos en un lugar donde salen mercancías a todas partes del mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es la capacidad o esa es la característica que tiene el puerto de Bilbao y la oferta que tenemos, que podemos transportar, primero recibir cualquier tipo de buque, transportar cualquier tipo de mercancía a cualquier destino. O sea, la industria que tenemos nosotros es industria eminentemente exportadora y tenemos que darle esa competitividad. Cualquier tipo de mercancía a cualquier parte del mundo. Anualmente, miles y miles de barcos mercantes cruzan mares y océanos de todo el mundo para llevar su carga de un puerto a otro. Saber de antemano cuáles de estos buques tienen Bilbao como destino facilitaría la gestión del tráfico portuario.
Saberlo a ciencia cierta es imposible, pero sí que se puede hacer una predicción con un pequeño margen de error. De eso se encargan alumnos y alumnas del grado de Business Data Analytics de Mondragon Universitatea. Realizan una proyección que ayuda a prever el tráfico anual de mercancías del puerto de Bilbao. El puerto mostraba una serie de necesidades y nosotros veíamos que a través de las materias que los alumnos dan se podía dar respuesta a estas necesidades que también tenía el puerto. El puerto de Bilbao vio que le interesaba o que al menos le gustaba lo que veía. Nosotros también veíamos que era una forma también para nuestros alumnos de aplicar sus conocimientos a los conocimientos que estaban adquiriendo, y entonces ha sido un win-win en toda regla. Para alimentar los programas informáticos y algoritmos que se utilizan para realizar la proyección, el puerto de Bilbao facilita los datos de la evolución histórica de su tráfico. A estos datos hay que añadirles otros factores y variables. Suelen ofrecer tanto datos digamos, relativos al transporte de mercancías, los países, el tipo de mercancías, y luego también existen los datos, digamos, macroeconómicos, donde temas como el Producto Interior Bruto o diferentes macroindicadores también pueden ser obtenidos en este caso. Cualquier tipo de guerra, conflicto, aranceles, etcétera, son una gran influencia sobre el tráfico portuario y sobre cualquier componente macroeconómico en realidad. Entonces, sí es necesario tenerlos en cuenta para que los análisis no puedan estar sesgados por esos tipos de situaciones. Si los factores y las variables sufren algún cambio, afectan al resultado de la previsión, por lo que es imposible una fiabilidad del 100%. Suele ser un margen bastante trabajable y bastante interesante tanto para el puerto, para obtener un poco una perspectiva de fuera, como para nosotros, para ver hasta qué punto podemos realizar este tipo de predicciones con un margen de seguridad y de confianza relevante y que sea digno para luego enseñarlo. Podemos hablar de un 5%, aunque depende mucho del país, de la situación y del año y de la inestabilidad al final que haya globalmente. Los alumnos y alumnas han constatado, por ejemplo, que el puerto de Bilbao es la principal puerta de acceso marítimo de las mercancías del Reino Unido a la península ibérica. Bueno, acabamos de conocer el sistema de transporte RoRo, me lo estoy aprendiendo, ¿no? Pero tal vez el más conocido sea el que está basado en contenedores, ¿no? Sí, la típica imagen de los puertos llenos de contenedores, que la tenemos aquí delante. Sí, aquí está. Además, cada vez más todo tipo de mercancías se transportan, se contenerizan. Entonces, bueno, es una terminal de contenedores que tenemos donde manejamos medio millón de contenedores al año. ¿Medio millón? Medio millón, Wow. 500.000 TEUs, que se dice, que es la unidad de medida internacional del contenedor. Nuestra ambición es superar esas cifras, por supuesto, pero es una de las grandes terminales, es la principal terminal del Cantábrico Atlántico dentro del Estado español. Ajá. ¿Cómo funciona el sistema de transporte basado en contenedores? Porque vemos aquí camiones cargados de contenedores que entran, salen continuamente. Sí. Bueno, nosotros aquí competimos contra el transporte por carretera, básicamente. Somos un puerto de tráfico marítimo de corta distancia, principalmente. Entonces, a partir de ahí, competimos contra la carretera. Entonces, ¿qué necesitamos? Que toda la mercancía que venga aquí, la transición desde la carretera o el ferrocarril sea muy rápida, coja el barco y que los tiempos de tránsito esos no perdamos, y en esa carrera contra la carretera pues podamos competir. Ajá. Veo también trenes cargados de contenedores, ¿no? Sí, vienen del sur, vienen a la terminal, y toda la operativa tiene que ser, digamos, muy dinámica, muy rápida, muy eficiente, muy eficaz, para coger el barco y minimizar el tiempo de tránsito y competir contra la carretera. De ahí las tecnologías digitales que acabamos de mencionar al principio, ¿no? El proceso tiene que ser automático, tiene que ser muy rápido, las lecturas de tanto el contenedor como los transportes y los permisos de entrada tienen que ser rápidos. Ahora ya no es bajarse del camión, dar un papel, que te lo revisen, que te autoricen, que entres. Ahora automáticamente son lectores automáticos, son pórticos, puertas pórtico, son lecturas automáticas, se guarda automáticamente y para que la transición sea directa. Enormes estructuras metálicas dibujan el skyline del puerto de Bilbao.
Más de 40 grúas destinadas a subir, bajar y distribuir cargas se reparten por los distintos muelles. Son parte fundamental de la logística del puerto. Precisamente en noviembre de 2023 se inauguraron 6 nuevas grúas puente en el muelle de contenedores. Las grúas que mueven contenedores están específicamente diseñadas para barcos de contenedores y bueno, pues permiten trabajar varias bodegas a la vez con un diseño específico para los contenedores. Se trata de grúas híbridas ecoeficientes que consumen un 40% menos de combustibles fósiles. Son estructuras de 135 toneladas de peso, capaces de elevar más de 18 metros hasta 50 toneladas de carga. Para el resto de los trabajos de estiba se utilizan grúas pluma. No son tan rápidas como las grúas puente, pero levantan más carga. En los últimos años, los nuevos modelos han ido sustituyendo a los viejos y han ido ganando en potencia y eficacia. Así han aumentado la capacidad operativa del puerto. A partir de principios de la década de los 2000, se empezó a producir una sustitución de las grúas eléctricas que aunque eran grúas muy rápidas, tenían una capacidad de elevación limitada, máximo pues en torno a las 12-15 toneladas, por estas grúas móviles que son capaces de levantar cantidades de peso muy superiores. A diferencia de sus predecesoras, estas grúas funcionan con gasoil. No obstante, su tecnología permite optimizar el consumo de combustible hasta un 26%. También llevan incorporados sistemas de aislamiento mecánico para minimizar los ruidos. Poco a poco, los nuevos prototipos están dando pasos hacia la electrificación. A día de hoy, para las grandes cargas no existe una alternativa que sea lo suficientemente eficiente eléctrica, aunque sí que para otro tipo de mercancías, pues grúas portacontenedores, ya hay algunos proyectos y algunas posibilidades de obtener grúas eléctricas. Las 2 grúas más grandes del puerto están destinadas a graneles y su capacidad de carga supera con creces las 100 toneladas. Para ello cuentan con una cuchara que en su máxima apertura alcanza los 48 metros cuadrados. Estas grúas normalmente tienen unas capacidades en torno a las 100 toneladas de elevación y un alcance entre 20 y 50 metros. Las más potentes que operan en el puerto de Bilbao llegan a elevar 150 toneladas a 20 metros de distancia y pueden trabajar tanto con graneles, utilizando los accesorios adecuados, como con cualquier tipo de carga general. En función de la mercancía que se quiera mover, estas grúas cuentan con distintos accesorios intercambiables. Utilizamos principalmente 4 aparejos diferentes. Las cucharas para graneles, para determinados graneles de mayor tamaño, por ejemplo chatarras o para piedras o cosas de este tipo, utilizamos los pulpos, lo que llamamos pulpos, que es una especie de piel de naranja que atrapa la mercancía de mayor tamaño. Si no, se puede poner un gancho donde nosotros coloquemos cualquier tipo de aparejo, bien spreaders, bien cadenas, bien otro tipo de cinchas para enganchar mercancía. Y por último hay spreaders específicos para contenedores, spreaders automáticos que hacen que la grúa pueda coger por sí sola un contenedor. Cereales a granel, arenas y piezas metalúrgicas son las cargas más habituales que mueven estas grúas. Pero ¿qué ocurre cuando hay que mover piezas de grandes dimensiones? Hoy en día es cada vez más habitual y ocurre dentro del puerto de Bilbao que se muevan piezas que pasan de las 200, 300 o 400 toneladas. Incluso uno de los fabricantes que opera aquí dentro del puerto llega a hacer piezas de más de 1.500 toneladas. Y se utilizan grúas de celosía, son unas grúas que tienen unos contrapesos especiales, hay unas pocas en Euskadi, y cuando hace falta para algún proyecto especial se trae una grúa de esas características y se utiliza. La estructura de celosía que da nombre a estas grúas permite reducir su peso y al mismo tiempo es capaz de soportar cargas muy pesadas.
Cada tipo de grúa se utiliza para una carga específica y todas son imprescindibles en los trabajos de estiba del puerto de Bilbao. Bueno, ¿dónde estamos, Andima? Pues estamos ya en el sector energético del puerto, estamos en los límites del puerto y aquí es donde vienen grandes barcos de petróleo y gas natural. O sea, aquí la mercancía son, en este caso, petróleo y gas natural, ¿no? Por ejemplo, esos barcos estarán descargando, Esos barcos que vemos ahí están descargando crudo, que vienen de Oriente o pueden venir también del continente americano. Ese crudo está conectado a la refinería por tubería, llevamos ese crudo a la refinería y en refinería ya se hacen pues diferentes productos, ¿no? Se trata de sacar el máximo posible de productos del refino. Muskiz está al otro lado de esta montaña, ¿no? Muskiz está detrás de esta montaña y allí, como digo, pues se hacen pues todo tipo de refinos. La gasolina o el diésel que todavía algunos utilizamos en el caso de los coches eléctricos, ¿no? Bueno, pero también tenemos una terminal de electricidad, es decir, con el gas natural no solo almacenamos gas y es gas ciudad que luego repartimos en todo el ecosistema que rodea al puerto de Bilbao, sino que con ese gas también en picos de demanda se produce electricidad. En la terminal BB que tenemos ahí, ¿no? Con la chimenea que se ve al fondo, esa chimenea es de BB, que es Vizcaya Bahía Electricidad, y ahí se produce electricidad también en picos de demanda. El puerto de Bilbao en el futuro será mucho más que un puerto, ¿no? Será mucho más que un puerto, será un agente descarbonizador, no solo local, sino también de Europa. Pues ondo Andima, eskerrik asko. Terminamos. La visita ha merecido la pena, ¿a que sí? No siempre se tiene la oportunidad de ver los lugares y las acciones que os hemos mostrado hoy. Por ejemplo, hemos acompañado al práctico al puente de mando de un gasero a punto de partir hacia los Estados Unidos. En cierta medida, el programa de hoy es un buen ejemplo de lo que hacemos. Tratamos de mostrar lo que normalmente no se ve. Hasta la semana que viene. Agur.